Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Y continuamos camino aquí en Onda Agraria, en Onda Cero, y llega el momento de calzarse las botas y salir al campo, hoy para conocer dos cultivos muy importantes a nivel mundial, la soja y la colza. Y nos ayuda en esta tarea Pedro Gallardo, vicepresidente de Asaja Cádiz y además agricultor que pisa cada día su parcela. Pedro, muy buenos días y bienvenido un día más a Onda Agraria. Muy buenos días, Soledad, y muy buenos días a todos los oyentes. Hola, Pedro. Pedro, hablábamos hace unos días del girasol y nos emplazábamos para tratar estos dos cultivos muy importantes. ¿De qué cifras, de qué hectáreas, de qué estamos hablando? Pues mira, a nivel mundial estamos hablando prácticamente para el cultivo de la colza de 67,5 millones de toneladas previstas para esta próxima campaña que vamos a empezar a cosechar, que es una cifra algo inferior a la pasada campaña, donde fuera récord, con 72 millones de toneladas a nivel mundial. ¿Y a nivel de la soja, conocemos datos? Sí, a nivel de la soja también conocemos datos. Bueno, todavía en el hemisferio sur es pronto, de América, también para el norte, pero bueno, la campaña pasada fue una campaña de récord de 320 millones de toneladas y para esta, bueno, todavía es muy pronto. Sí tenemos datos a nivel europeo que vienen a evidenciar que sí que hay algo más de producción de soja en Europa. Pedro, ¿se produce soja en España? Y si no se produce, ¿por qué no se produce? Sí, bueno, vamos a ver, Pablo. En España se produce, pero se produce muy poca soja. Actualmente la producción europea de soja está en torno a los 2.200.000 toneladas. Esto es algo más del año pasado, la que se espera para esta campaña, es un 12% más. Los rendimientos son buenos a nivel europeo, estamos hablando de 2,6 toneladas por hectárea. Mayormente se produce en Italia. Italia produce prácticamente el 56% de la soja que se produce en Europa y los rendimientos en Italia son muy buenos. Estamos hablando de 4 toneladas por hectárea en Italia, prácticamente produce 1,2 millones de toneladas. Sin embargo, en España el dato es preocupante, como tú bien decías, porque apenas estamos produciendo soja. En la campaña 2014, con los datos oficiales del Ministerio, estábamos en una producción de 2.700 toneladas y la campaña anterior con 4.200 toneladas. Esto prácticamente no es nada lo que España está produciendo. Y lo peor también son los rendimientos. Los rendimientos en España para la soja son muy bajos. Hablamos de 1.500, 1.700 kilos a la hectárea, que son rendimientos que si comparamos con el resto de productores europeos, por ejemplo, Francia es el segundo mayor productor de Europa, los rendimientos de la soja en Francia son de 2,7 toneladas a la hectárea. El tercer productor, como es, por ejemplo, Rumanía, está también por encima de las 2 toneladas por hectárea. Por lo cual, algo hay que hacer para incentivar este cultivo en España. Uh-huh. Algo hay que hacer, Pedro, porque además comentábamos al inicio de la entrevista que son dos cultivos a nivel global muy importantes y hay que tener en cuenta además que la soja es el principal aporte de proteína en la alimentación animal. Es decir, que somos un país dependiente de soja y un gran importador de soja de otros países, con lo cual todo lo que sea incentivar este cultivo y obtener grandes o mejores producciones, como bien decías, pues es importante para todo el sector. Efectivamente, es así, Soledad. Hay que hacer algo porque, bueno, evidentemente compramos muchísima soja del exterior, tenemos una gran dependencia del exterior. Los datos son los siguientes. El 82% de la soja mundial lo producen 3 países, Estados Unidos, Argentina y Brasil. Estados Unidos prácticamente tiene su producción estancada en 106, 108 millones de toneladas. Pero países como, por ejemplo, Brasil están experimentando un gran incremento en la producción de soja. La perspectiva es que en 2-3 años Brasil incluso llegue a superar a Estados Unidos. Brasil está ya en 100 millones de toneladas de soja. Un tercer país es Argentina, con unos 55, 60 millones de toneladas. Pero ya te digo, entre 3 países prácticamente producen el 82% de la soja mundial. Hay una gran dependencia hacia estos 3 países y necesitaríamos tener más soja, más producción europea. Italia lo está haciendo bien, pero es una soja evidentemente que va para el norte de Europa para producción es una soja ecológica y tiene su salida al centro y norte de Europa.
La verdad que es interesante, Pedro, ahora que en muchos lugares de España, bueno, antes de que lloviera, ahora ya hay menos que buscan las alternativas al cereal en extensivo, pero es cierto que tanto soja como colza podrían entrar perfectamente en las rotaciones de las fincas, de las explotaciones, como parte de los cultivos, y además nos ayudarían también a cumplir la parte de greening de la PAC con la diversificación y con la rotación. O sea que es cierto que los productores tendrían un poquito también que arriesgar y que investigar y que analizar cada uno de estos cultivos en sus parcelas, porque en el caso concreto de la soja es cierto que yo creo que funcionaría muy bien a nivel comercial. Solamente con los ganaderos del entorno de esa explotación tendría que funcionar muy bien. Efectivamente, Pablo, es así. Sí se está haciendo esto en el caso de la colza. La colza sí es un cultivo que en España vemos que año a año va a más. Por ejemplo, la superficie en el 2014 fueron 43.000 hectáreas aproximadamente. En el año 2015 hubo un importante incremento, hablamos ya de 68.400 hectáreas, y para el 2016 incluso se podría rebasar este dato o estar muy cercano. Los rendimientos para colza siguen siendo bajos en España. Tenemos unos rendimientos de aproximadamente 2 toneladas a la hectárea, 2,5, pero bueno, es que Alemania, que es el mayor productor europeo, Alemania prácticamente produce el 25% de la soja que se produce en Europa, y los rendimientos en Alemania son muy altos. Hablamos de 4 toneladas a la hectárea, prácticamente el doble de lo que tenemos en España. Y Francia, que es el segundo mayor productor, pues también tiene un rendimiento muy alto. Para esta campaña se espera 3,6 toneladas a la hectárea, y se espera una producción muy buena en Alemania y en Francia. Vamos a ver las inundaciones de los últimos días cómo va a afectar, pero en principio para este cultivo, para el cultivo de la soja, de la colza, es un año que viene bien para Alemania y para Francia. No así para Polonia. En Polonia sí ha habido una bajada de la superficie. Polonia en principio va a sembrar 100.000 hectáreas menos de colza, y motivada sobre todo por la falta de materias activas, concretamente la falta de los neonicotinoides, y los agricultores polacos lo tienen muy claro. En el Copa Cogeca su mayor reivindicación es: si no tenemos neonicotinoides se va a perder el cultivo, porque año a año los agricultores ven que no hay protección de cultivo y se decantan por otro cultivo porque no hay alternativa. Bueno, pues un tema sobre el que hay que seguir luchando, Pedro. Muchísimas gracias porque nos has definido perfectamente ese escenario con dos cultivos tan importantes para todo el sector agroalimentario, que son la colza y la soja. Que pases un buen sábado y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Gracias. Agricultor,